En un triángulo ABC, los ángulos B y C suman 108 grados. La mediatriz de AC interseca en P al lado BC, en tanto que la mediatriz de AB interseca en M a BC. Hallar la medida del ángulo PAM. Correcto, empecemos a graficar. Tenemos el triángulo ABC, correcto. Ahora, los ángulos B y C suman 108 grados. Eso lo vamos a dejar para la parte final, correcto. Ahora, dibujemos las mediatrices de AC que intersequen P al lado BC. Mediatriz de este lado que interseca en P al lado BC. Correcto. Pero antes recordemos, la mediatriz es de forma perpendicular al lado relativo y divide en dos partes iguales, ¿correcto? Perpendicular 90 grados y dos partes iguales del segmento. Ahora, la siguiente mediatriz es de AB, que interseca en BC en un punto M, ¿correcto? Igual, de forma perpendicular 90 grados y divide en dos partes iguales. Nos pide calcular la medida del ángulo PAM. PAM, ¿verdad? Se forma un ángulo. Ello nos pide calcular. Vamos a poner X, ¿correcto? Ahora, ya graficamos todo lo que nos dice el enunciado. Ahora solo que tenemos que ver en el gráfico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué teoremas podemos sacar? ¿O qué ecuaciones? ¿Correcto? Pero antes, observen este gráfico pequeño que les acabo de mostrar. Cuando la mediatriz pasa por un vértice de forma perpendicular, como ya sabemos, divide en dos partes iguales, es la información que nos dice que el triángulo es isósceles, ¿correcto? ¿Qué es triángulo isósceles? Dos ángulos iguales, dos lados iguales, ¿correcto? Como podemos observar. Entonces, el triángulo PAC es isósceles y acá también tendríamos otro triángulo isósceles, ¿correcto? Pero antes, para facilitar las ecuaciones, vamos a completar estos datos, ¿correcto? La medida de este ángulo que sea A y la medida de este ángulo que sea B. Entonces, la medida del ángulo A va a ser A más X más B, ¿correcto? Porque la medida de B y la medida de C, ¿cuánto suman? 108. Ya tenemos todos los datos. Ahora sí, como les dije, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, ¿verdad? La medida del ángulo A, de B y de C, correcto. Pero nos dice que B y C suman 108. Vamos a reemplazar. B más C es 108. Entonces la medida de A más 108 es igual a 180 grados. 108 pasando a restar. La medida del ángulo A nos quedaría igual a 72 grados, ¿correcto? Ahora sí observemos los triángulos. APC. APC es isósceles, ¿verdad? Entonces, si es isósceles, nos dice que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo PAC, ¿correcto? Aquí lo tenemos. Ahora, el otro triángulo, BAM, ¿correcto? Ese triángulo es isósceles también. Y entonces, la medida del ángulo B tiene que ser igual a la medida del ángulo BAM, ¿correcto? O MAB, como ustedes desean. Ahora, ¿qué te parece si lo sumamos? Al sumar nos queda que la medida del ángulo PAC más la medida del ángulo MAB va a ser igual a la medida del ángulo B más C, ¿correcto? La medida del ángulo MAB, que es X más A, ¿correcto? X más A o A más X, es lo mismo. La medida del ángulo PAC, X más B o B más X, ¿correcto? Es lo mismo. Y nos queda igual a la medida del ángulo C más la medida del ángulo B. Ahora, pero como podemos observar, la medida del ángulo A es igual a A más X más B. A más X más B, ¿correcto? A más X más B, que ya sería reemplazado igual a la medida del ángulo A. Más X es igual a la medida de B más C, que es 108 grados, ¿correcto?
La medida de A, que es 72 más X, es igual a 108. 72 pasando a restar, entonces el resultado de este ejercicio nos quedaría igual a 36 grados.